Entonces, buenas noches y bienvenidos a un Basta Creer Más. Me estoy riendo porque mi sonido se cayó, pero se levantó. ¡Qué maravilla! Entonces hoy es el día que Dios nos dio. Hoy, mañana, ayer, todos los días. Tiene WhatsApp para poder hacer lo que puede hacer un pedido de oración, una pregunta, mandar una foto, un bollo. Sí, entonces, si la persona vive en otro país, a una fotografía de la ventana, mirando de la ventana para afuera. Este también es un programa de fe, que es para crear fe en usted, para que pueda vencer. Y por eso tenemos unas músicas que salieron del baúl, que son músicas que me gustan mucho, pero hay muchas personas que ni siquiera se acuerdan de ella. Entonces, ¿cuál es la doctora Filipa? Aquel que venza. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, Comerá da árvore da vida, aquele que vencer, reinará sobre as nações. aquele que vencer, Dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. e agora E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Maravilha. ¡Qué maravilla! De repente se acabó así tan de sorpresa ahora que estaba tan bien. Muy bien. Bien, nosotros tenemos unas placas para mostrar. Vamos a ver el qué. No sé. La primera placa, amor, arma de guerra. Es eso mismo de lo que vamos a hablar. Grandes batallas, grandes resultados. Está basado en este libro. Ayer no conseguí enseñar prácticamente nada porque eran tantos testimonios y tantos pedidos, tantas preguntas, pero hoy debo de tener tiempo, más placas. El amor es la mayor fuerza que existe, es un arma que nunca falla. Aquí debe ser un, ¿cómo se llama aquella cosa? La mira de un arma. Mira para el enemigo, en vez de dar una bala, dale un perdón. O un chocolate o cualquier cosa. ¿Qué más?
Amor, arma de guerra, vencer el mal con el bien, vencer el mal con el bien. Si me hacen el mal, tengo que vencer bien. En vez de dejar caer, por eso también es difícil subir. Estaba intentando. Se acordó de que hizo mal, pero bueno, vamos adelante. Fe en el amor de Dios. El perdón es una decisión o un sentimiento. ¿Quién ha escrito esto? Fui yo mismo. No, es lo que la Biblia dice. No tiene ninguna placa más. Y la de la convención. Nacidos para vencer. Después de consultar a muchas personas, en principio, este es el título maravilloso de la convención, ¿cierto? Y déjeme solo explicar que Dios ya me ha dicho secretos tremendos para esta convención. Como usted nació para vencer y Dios quiere que usted pase a un estado adelante, no solo en aquel que vencemos financieramente, etcétera, sino es mucho más que esto para ayudarnos en la convención. ¿Una placa más? Esta ya la habíamos visto. Pero ahí se ve la fecha más grande. El día 17 después del día 16. Creo que si no me equivoco es el lunes de 2020. Es este año. Y ahora tenemos testimonios que nosotros recibimos todos los días, gracias a Dios, que viene de nuestro team call center. Vamos a escuchar. Hola, soy Amelia y colaboro en el call center del SOS. Es donde nosotros recibimos pedidos de oración y testimonios y recibimos el agradecimiento de Beatriz Silva de Leiría, que solo quiere agradecer y decir a todo el equipo de Basta Creer que nos guían por los caminos de Dios y nos alimentan con la palabra de Dios. Gracias a nuestro apóstol por todos los libros, mensajes y programas. Son una bendición muy grande y han alimentado mucho. Que Dios os llene de todas las bendiciones y una vez más, gracias del fondo del corazón. Mira qué bonitos. Estoy muy feliz porque usted está así, agradecida a Dios, porque realmente en este tiempo son difíciles, pero con fe vencemos. Y ahora agradezco yo porque un hermano, una hermana, disculpe, perdona, llama a tu hijo, Mike, que también es mío. Explica esto. ¿Qué es esto, Mike? Creo que es un bollo. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Y aquí dentro están una cantidad de pasteles de natas, 2 cajas llenas. ¿Quién ha traído los bollos? ¿Eres tú? Ruth sabe alguna cosa. Al final nadie sabe. Hermana, que Dios le bendiga. Nunca se olvida de hacer más estos actos. Y todo el equipo aquí de Basta Creer, Call Center. Es para todos, para todos. Tenemos muchos, entonces tenemos bollos. 2 cajas. Bueno, está aquí y no va a sobrar. Muy bien. ¿Quieres llevarte uno, Mike? Mike solo queda un verazo. ¿Tenemos más testimonios? Hola, yo soy Débora y colaboro en el call center del SOS, donde recibimos los testimonios y pedidos de oración. Víctor Rodríguez de Benguela, Angola, cuenta que en el vuelo de ATAP, en el vuelo de 1 de abril de 2007, estaba dentro del avión y en el momento vio que el reactor estaba con fuego cuando levantaba el vuelo, y después de 20 minutos en el aire vio la intervención de Dios. El avión estaba en turbulencias, muchos pasajeros estaban en pánico, incluyendo él, pero su fe decía que Jesús ya los habían salvado y ellos consiguieron regresar al aeropuerto de Luanda. Él agradece a Dios por esto. Amén.
Esto no tiene mucha gracia y después aún el avión va a dar una vuelta. Es hora de orar. Y si miraba por la ventana y esto es peligroso porque se podía incendiar o explotar, entonces gloria a Dios. Es el Salmo 91, mi hermano. Más testimonios. Hola, soy Marlene y colaboro en el Call Center del SOS, donde recibimos testimonios y pedidos de oración. El Señor cuenta que en el pasado día 20 de mayo pidió oración por los riñones de la hija y ahora ha vuelto del médico y gracias a Dios está curada. La oración funciona. La oración funciona. El día 20 de mayo pidió oración por la hija que tenía problemas en los riñones. Y Dios la curó. Sí, señora. ¿Tenemos más? Soy Antonio Lorenzo. Soy de la iglesia Maná en Mozambique. Cuando yo empecé a trabajar, primeramente yo firmé un contrato provisional. Mi sueño era tener un contrato indeterminado. Yo continué practicando la palabra de Dios, continué practicando las leyes de prosperidad, sembrando mi mejor con mis diezmos y por la gracia de Dios, realmente en estos tiempos donde el mundo está en crisis por causa de esta pandemia del COVID-19, por la gracia de Dios, tengo un contrato indeterminado y además me aumentaron el sueldo para la gloria de Dios y para decir que Dios, Simonio, Antonio Lorenzo, es fantástico cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en funcionamiento y cuando nosotros andamos con Dios, es lo que la Biblia dice en el Salmo 91, 1000 pueden, no sé, ser perjudicados, perder empleo, 10.000 a nuestra derecha, pero nosotros no, porque Dios es con nosotros. Y cuando nosotros somos fieles a las leyes de Dios, esas leyes funcionan realmente, que quiera haya o pandemia, o sea lo que fuere, porque la ley de Dios es una ley por encima de todas, es eso mismo. Y ahora una música muy bonita que hace que nos cantamos, puedo ser tribulado, pero no seré derrotado. Cualquier cosa así. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi Nabucodonosor comendo capim. Vi Nabucodonosor Comendo capim, eu vi Nabucodonosor comendo capim, vi Nabucodonosor comendo capim. e é por isso que eu digo: Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. posso ser tribulado, Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. ¿Qué es lo que esta música quiere decir? Quiere decir que
En el tiempo del rey Nabucodonosor, el hombre que sabía que era Dios que le escogió, en cierto momento se llenó de orgullo y vanidad, que es lo que le ocurre a muchas personas. Y entonces, entre otras cosas, él hizo una estatua de oro para los grandes. Y entonces todos tenían que doblarse y todos hicieron eso, excepto 3 jóvenes que no se doblaron al régimen. Y el rey quedó furioso y no querían obedecer porque si no, la vida de ellos. Y todos. ¿Y quién piensa que te puede salvar? Es nuestro Dios porque Él es poderoso. Ve, piensa bien, todo el mundo está doblando. ¿Por qué no vas a hacer? Solo nos doblamos a Jesús. Bueno, fue lanzado al horno de fuego ardiente, pero no moría. Entonces lo pusieron más y más caliente hasta quedarse 7 veces más. Quien murieron son los soldados que estaban ahí al lado, que son los que les empujaron ahí adentro. Y para el espanto de toda la multitud que estaba asistiendo y para la vergüenza del propio rey, no solo ellos no murieron, ni se chamuscaron ni nada, sino que apareció una 4ª persona que era Jesús y estaban todos bailando. Puedo ser tribulado. Y entonces el rey fue inteligente. Hay leyes que no en este mundo que no son inteligentes. Entonces él decretó que no hay otro Dios y a partir de esa fecha aquel de que hablase mal de aquellos o de sus dioses incluso fueron ascendidos. Más tarde el rey se olvidó de esto y empezó a pensar otra vez que era una gran figura. Y Dios avisó y dijo, cuidado el orgullo porque no te olvides que yo soy Dios y tal. Entonces volvió a caer. De esta vez Dios le dio una gran lección. Dios sacó el espíritu de ser hombre y puso el espíritu de vaca. Entonces él estaba literalmente en el medio del campo comiendo hierba. Por eso la música dice que yo vi a Nabucodonosor comiendo la hierba, porque fue durante 2 o 3 años, no sé lo que fue, pero Dios no le tiró el reinado, nadie le sustituyó. Eso es también sobrenatural. Cuando de repente Dios le dio juicio otra vez, él vino así, pidió perdón a Dios y dijo, solo hay una persona que vale la pena, es Dios. Y después se enderezó y vino el hijo, que sabía todo esto y fue a hacer una cosa con las cosas de la iglesia, con las cosas de Dios, prostitución, borracheras, etcétera, y apareció escrito en las paredes que mucha gente ya escuchó hablar. Entonces el hijo se desgració. Pero bueno, esta historia es muy interesante, es muy bonita y se repite en los días de hoy. ¿Tenemos fotos? El bollo ya está. La iglesia de Aveiro. Maravilla, mis hermanas. Una más de Aveiro. Mira, un grupo familiar más de Aveiro. Hoy estamos en Aveiro. Estos mandaron la foto antes del programa. Esta es de Suiza, Micaela. Aquí es en Santo Tomé. Sí. Es una cosa así. Y después tenemos que entrenar. En el aeropuerto, ¿no? No me acuerdo. La última convención que fue en el Palacio. Mira, aquí es la iglesia de Santo Tomé. Es en el centro de los centros. Es muy bonita, está súper llena. Incluso así tiene personas por fuera. Muy bueno, gloria a Dios. Muy bonita la iglesia. Continúa la danza. Aquí salimos a bailar.
Faltaba el sombrero. Y aquí, sea bienvenido nuestro Moisés. Creo que es en San Tomé. Es en el aeropuerto, cantan, traen una camioneta. Celderio Enrique. Ah, un abrazo, un abrazo. Un gran abrazo. Y ahora saltamos para Portugal. Vendas novas. No sé. Coruj. Pero tiene una foto natural, nada preparado. La persona y así sacos, bolsas de comida. Apóstoles unos días atrás y llegó aquí el bollo de limón. ¿Y tú no bebes zumo de limón? Sí, lo tomo. Ok, Mike, lo voy a hacer ya. Cuando traes hamburguesa. Ah, es verdad. Muy bien. Está muy bien, mi hermana. Y aquí, la iglesia de Pontiña y Lino Barbosa. A los 120 hacemos una fiesta. Vamos adelante. Aquí de Coimbra. Similo Pascual. Está tocando. Aquello parece una cosa brasilera, ¿no? Aquí, on fire. Está aquí con el extintor. Muy bien. Aquí tenemos a Habacuc con el pelo verde. Yo pensé que el profeta Habacuc había muerto, pero está realmente en la moda. Mandó esta comida. Él dice Habacuc del Congo. ¿Es del Congo? ¿Es de Habacuc del Congo? Ah, pensé que era el nombre de Congo. Ah, es una comida indiana. Tatiana Moscavit manda esto. Creo esto debe ser un café. Parece una salsa. Pero con las uñas se ve que es un vaso pequeñito. Y Felipa Amaral está escribiendo lo que yo estoy hablando. Ella tiene razón, es eso. Entonces, comida de Ribeirão Preto. El apóstol le gusta de... En Portugal no sabe lo que son los palmitos. ¿Sabe lo que son palmitos? Aquí tenemos a Chimilo Pascual. Da para el cine. No tiene más fotos. Tiene algunas preguntas ya. Son fáciles. Muestra cuáles son. La primera es esta. María. Vaya, luego dos así. Si una mujer supiese que ha hecho un pacto, incluida ella en el pacto, de no servir a Dios, ¿será que ella es obligada? Acércate. Rápido. No. Entonces estás viendo lo que el chico está haciendo. Si pusiéramos... No, mi hermana. Adelante. Otra pregunta. Jennifer. ¿Quién sabe? ¿Tú conoces? No lo conoces. Es solo el nombre que tú conoces. En el pasado cometí errores y uno de ellos es el adulterio. Ya siendo creyente, me arrepentí, cambié de caminos y continué mi vida. Después de algunos años empecé a enamorar y vi que realmente era para casar. Entonces decidí contar mi pasado y quería que supiese todo de mí. Desde entonces siempre veo que tenemos problemas en la relación. ¿Será que hice mal en contarlo? Bien, ¿qué es lo que tú dices? Bueno, ¿por qué ella fue a contarlo? Mira, era mejor decir yo hice cosas erróneas y ahora él siempre va a pensar siempre en esto. El diablo se usa de esas cosas.
Lo que usted puede hacer ahora es orar en lenguas y pedir a Dios que transforme el relacionamiento, el nuevo relacionamiento, para que todo vaya bien, solo así. Pero no cuente nada más a su novio. Buscar las cosas ahí para atrás, la persona ya cambió, ya se arrepintió. No es muy bueno, no. No tenemos más preguntas, ¿no? Por en cuanto, no. Entonces quiero decir que hay otra música muy bonita que dice que el Señor es bueno, que el Señor es muy bueno. Había un momento que yo decía, Dios no es bueno, Dios es muy bueno. Entonces una niña de ahí del balade estaba no sé a dónde y alguien le estaba hablando, que Dios es tu amigo. Y tal, sí, Dios es bueno. No, Dios no es bueno. No es bueno, no. Oh, mira este niño. Es muy bueno. Qué gracioso. Vamos a escuchar. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Apresentai-vos a Ele com canto. Servi ao Senhor com alegria. Celebrai ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Apresentai-vos a Ele com canto. Servi ao Senhor com alegria. Que o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. 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 Sabei que o Senhor é Deus e nós ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com louvor E com hinos nos seus átrios. E com hinos nos seus átrios. Sabei que o Senhor é Deus e nós ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com louvor O quê? E com hinos nos seus átrios. E com hinos nos seus átrios. Porque o Senhor é bom. 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 E dai brados de alegria. Cantai com gozo, dançai diante dele. Celebra aquele dia em que ele te salvou. Porque Deus é bom, ele é bom. Nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia Dura para que o sempre. Senhor é bom. Porque o 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 Senhor é bom. E a bateria agora com o Bruninho dá os seus toques. Ai, é so nice, Bruno. Sim. E o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. E o nosso Deus é bom e sua misericórdia dura para E sempre. no baixo temos a Samara. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e sua misericórdia dura para Ai, é so sempre. nice. O Senhor é bom, porque o Senhor é bom.
Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Ui, o Senhor é muito bom. Né, Filipe? O Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. ¿Qué es esto, mão? ¿Qué es eso en la mano? ¿Quién le dio? Fui yo. Ah, no sé. Muy bien, tenemos más fotografías, tenemos más fotos. Entonces vamos a verlo. Ah, entonces pone esa placa que pueden hacer preguntas. Ya tenemos una pregunta más. Envía sus preguntas para el apóstol, preguntas fáciles y dulces a través dulces y fáciles. Ah, con bollos. Quien hace una pregunta fácil tiene derecho a un pastel de nata digital. Es lo contrario. Nosotros comemos y ustedes ven la foto. Ok. Entonces tenemos aquí a la Iglesia Infantil de Coimbra. Ah, adelante. Grupo Familiar de Londres. Quien lo ha mandado es Joaquín. Y aquí. Buenas noches, estamos conectados. Nos han encontrado bailando. ¿Fue hace poco? ¿Fue aquí? ¿Fue ahí? Es eso. Aquí Liliana Carballo. Esto es una cosa. Gracias por tu celo y amor. Esto sí, esto es un crepe con una decoración. A mi mujer le gusta mucho el crepe. A mis hijos también les gusta. Tú no puedes comer muchos dulces. A nosotros no nos hace ningún mal. Aquí Gabriel manda esto y parece muy bueno. Esto es una cacerola. No sé, y aquí. Eso es una calabaza, parece muy bueno. Y aquí tenemos. Ayer mandó una foto. Ayer estaba escrito que era un fan del Team Curiacos. Mira. Aquí tengo que ver. Aquí no dice el nombre. Aprende a tocar. Mira los zapatos con toda clase. ¿Y esta hermana dónde es? Muy bien. Didilcilia, este año el Monte de las Oliveras va a estar una mega bendición. Preguntas. Anónima. Siendo anónima, pregunta. Si el matrimonio continúa después de la primera muerte en el cielo. Después de la primera muerte nadie se casa, nadie se da en matrimonio, no vamos a tener hijos, solo pasamos a ser amigos. Paciencia. Va a ser diferente. Víctor de Albalade. Buenas noches. Buenas noches. Es verdad que la iglesia de Corintios tenía la costumbre de juntarse para borracharse. Era solo algunos. Y había ahí en Corintios un chico que iba a hacer consulta pastoral después de medianoche con su madrastra. Y el padre quedó muy enfadado porque aquel que fuese ladrón, maldiciente, indecente, ni siquiera se debería saludar a tal persona, porque infelizmente hay personas que se vuelven así, indecorosos. Bueno, tiene una pregunta más, aquí arriba. Raquel pregunta, ¿por qué se habla tanto ¿por qué no hay solo la Biblia de Jesús? No sabía que se hablaba tanto de la Biblia satánica. Se habla de la Biblia satánica porque hay personas que copian, ni siquiera copian la Biblia. Empiezan a decir cosas, invocan al diablo
y cantan cánticos al diablo. Ahora en América surgió un grupo. En verdad no existe ninguna Biblia. Hay un libro que se llama Biblia satánica. Hay una Biblia no sé qué. Están los clubes de fútbol, el templo, Catedral del Sporting, la Catedral del Sporting o del Benfica, sea lo que fuere. Quiere decir que el fútbol es el Dios, es muy malo, catedral. Pero infelizmente las personas no piensan que tienen ningún mal y por eso sufren muchos problemas porque no le prestan atención a Dios y en vez de ir a la iglesia es al fútbol. Yo no soy contra el fútbol y principalmente no soy contra el fútbol, pero se viste de rojo normalmente y tiene una águila. Es solo para mencionar esto. Cierto. Tiene una pregunta más que acabó de llegar ahora. Aveiro, Noemia. Hoy en el colegio estuvieron hablando de familia y matrimonio. Como cristiano, ¿puede casarse la segunda vez? Puede, mi hermano, porque el divorcio es una caída. Y Dios es un Dios de las segundas oportunidades. No es lo ideal, pero eso es lo que sucede. No hay nada más. Ahora voy a enseñar con la palabra de Dios sobre finanzas. Muchas personas están felizmente viviendo una vida de éxito financiero en medio de un turbulento financiero tremendo, muy grande realmente. Y esto es a causa de que porque las personas hacen cosas fundamentales. Primero andan con Dios, después honran a Dios, sirven a Dios y aplican las leyes de Dios. Porque la ley de Dios es una ley que funciona en cualquier parte del mundo. Mire bien, nosotros vivimos en un planeta donde la gran mayoría de las personas está debajo de un espíritu que es igual a lo que el Nimrod tenía. Nimrod es el bisnieto de Noé. Y por lo tanto él sabía muy bien quién era Dios, sabía muy bien que Dios se cansó de toda maldad, de toda la inmundicia, inmoralidad. Avisó a todo el mundo y las personas no quisieron creer. Entonces Dios realmente acabó con el agua y solo entraron en el arca de Noé aquellos que creyeron y los otros no entraron. El nieto sabía de esto perfectamente, pero ¿qué es lo que él hizo? Decidió hacer un movimiento político donde iba de ciudad en ciudad diciendo, no, ya no vamos a seguir más a Dios, no necesitamos de Dios para nada, nosotros tenemos nuestras ideas, y etcétera, etcétera. Y después, ese espíritu continuó en este mundo. Hay muchas personas que están así y sufren de estas consecuencias, pero cuando nosotros entendemos que Dios tiene un sistema, que no es el sistema del mundo, un sistema que funciona siempre, porque el sistema del mundo ya vimos que no funciona. Las personas hoy están realmente viendo que la democracia, muchos ya han dicho que ya murió, que no existe, es mentira. Es como en los días de Faraón, había un régimen. Los días de Salazar también tenía un régimen, donde Salazar era el dictador, pero estaba rodeado de personas en las que él confiaba y daba favores preferentemente a fábricas y de esto y de aquello, como en la policía secreta, y eso era un horror. Hoy, yo voy a decir una cosa, la única cosa que yo pienso que existe en Portugal de democracia es que podemos hablar, pero también al mismo tiempo no podemos hablar porque la policía se enfada
y empieza a decir que esto es así, esto es asá, la policía debería estar callado y el jefe de la policía, ellos son los que son los culpables de que la policía hagan disparates, porque yo sé muy bien que la policía, lo que en relación a la iglesia, la policía invadía iglesias con armas, cometía crímenes. Fue necesario luchar por mis libertades de los hermanos y por lo tanto ellos se quedan muy enfadados cuando alguien es encontrado infragante y deberían de tener juicio, estar callados y pedir perdón al pueblo cuando ellos matan a personas, cuando hacen maldades y atrocidades. Pero bueno, este mundo es falso. Usted ve, por ejemplo, que quien manda en la economía son personas que están escondidas en movimientos secretos. El parlamento no obedece a las leyes. Los amigos, siempre esquemas. Y cada vez más las personas no creen en estos esquemas, en esta maldad que ellos dicen, ¿quién diera que fuese democracia? Entonces las personas están sufriendo, las personas son esclavos de un régimen. Y por lo tanto, solo hay una solución. La solución es Jesús. Mire bien, en los últimos 15 años ha sido problema financiero tras problema financiero, crisis tras crisis. Fue esto, fue aquello, y no va a parar, ya le digo, porque las señales del fin del mundo ya están aquí casi todas. Y Jesús previnió que esto no va a quedar mejor, va a quedar peor. Todavía, aquel que ande con Dios, aquel que tenga a Jesús como su Dios, está libre de esas maldiciones. Por eso yo escribí este libro de Redimidos de la Maldición. Perdón, ahí fuera existe mentira, existe engaño, existe esclavitud moderna. ¿Cómo es posible que los impuestos sean 50%? Impuestos 50%. ¿Y quién paga los impuestos? Es la clase pobre y la clase media. Porque las empresas saben hacer cosas legalizadas para que en vez de pagar impuestos hagan inversiones. Por lo tanto, sobra para el que es una empresa pequeña o que no sabe cómo puede pagar los impuestos, y después solo hay esquemas y maldades. Si el Estado debe dinero a una empresa, está todo correcto, pero si una persona debe una pequeña cosa que sea al Estado, él queda destruido. Ahora, ¿dónde está la democracia? Porque la democracia dice, el Estado es nuestro empleado, no es para pisarnos, es para servirnos. Entonces, ¿por qué no nos sirve? Entonces, ¿por qué cuando es encontrado en infragante no es condenado? ¿Por qué las personas que son responsables no son? Porque eso es una dictadura escondida. Entonces, cada vez más las personas están sabiendo de esto. El otro día vimos en Portugal y va a suceder más de esto. Que alguien que perdió la casa, perdió el empleo, no tiene cómo comer y de ahí en adelante, que nadie muestra las televisiones porque no es nada conveniente. El Estado no deja que esto salga. Un grupo de personas estaba en una casa abandonada. Después fue ahí un grupo de seguridad privado y después vino la policía y después, claro, que todo el mundo... Y después vino el policía jefe a decir que son así y así. El hombre debería tener vergüenza. La persona está muriendo de hambre, no sabe cómo comer, perdió la casa. Y usted es así, sabe lo que la Biblia llama a este tipo de personas, monstruos, bestias. ¿Dónde está la humanidad? Entonces la persona no tiene y después está defendiendo el qué. Mire, el gobierno es obligado a hacer con que haya casa para todo el mundo. Ellos no tienen casa, no tienen empleo, no tienen dinero, no tienen comida. Solo si la policía va y le da un disparo. Entonces es necesario que la persona empiece a pensar que el tiempo de la dictadura de Salazar acabó, pero para ellos no acabaron y las personas están cansadas. Y con estas actuaciones le garantizo que aquello que estamos viendo en Brasil y en América va a suceder cada vez más y más.
lo veamos o no en la televisión, porque las personas están revoltadas, las personas están cansadas de mentiras. Hay un sacrificio inmenso y todos tenemos que estar en 2 metros, pero si en el avión ya no, porque es el dinero que cuenta. Si es una empresa ya no cuenta, porque es conforme a los amigos. Si es del Partido Comunista, ya también ya no interesa. Quiere decir, esto hay muchos esquemas. La persona está aquí, no tiene dinero, no tiene salario, pero después a escondidas el campeón de las finanzas, que para mí no es ningún campeón, porque él con presupuestos anteriores no pagaba lo que el gobierno debería de pagar. Esa es la verdad. ¿Y qué es lo que hace? A escondidas va a dar 800 millones para un banco que es privado, que ya va en 7 billones. Y ahora el hombre sale del gobierno y va a una entidad que debería de ser la que fiscalice el gobierno. Eso ya estaban diciendo el Parlamento, pero aquí no interesa, duermen todos juntos, comen todos juntos. Es una vergüenza de las vergüenzas. Entonces las personas están viendo esto y ellos están viendo, y dijo, el rey desnudo. Pero el rey realmente estaba desnudo. Y estas personas piensan que el pueblo es estúpido, que no ve nada, que creen en ellos, pero no creen nada. Estoy diciendo lo que todo el mundo dice, no solo el miembro de la iglesia, todo el mundo ve. Si usted está cansado de esto, hay una cosa que usted puede hacer. Puede, sí, señor. Primero se irrita y después habla. Y después empieza a andar con Dios y usted va a vencer. Va a vencer porque Dios no es nada de eso. Dios lo que habla, Él hace, Él cumple siempre. Al principio, la persona se queda pensando, esto es demasiado bueno para que suceda. Está tan cansado de ver maldades, tanta injusticia, tanta cosa mala, que cuando oye hablar que Dios es bueno y que hace esto y aquello, pasa a ser difícil de creer. Pero de hecho, Dios es bueno. De hecho, Dios no miente. Entonces, la solución es volverse para Dios. Y la buena cosa es lo siguiente. Mientras el mundo está yendo de mal a peor, porque es visible, es cada vez más tumultos. La sociedad cada vez está más violenta, que no aguanta más. Las pandemias y todo esto viene en la Biblia, los avisos de Dios en relación al fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede a la persona que entrega su vida a Jesús? Él es liberado de este poder de las maldiciones. Es verdad. Ahora, si él entregó la vida a Jesús y no anda en la iglesia y no tiene protección porque ahí fuera llueve, él tiene que continuar debajo de la sombra del Altísimo. Pero si él está en el ministerio, que se llama iglesia no sé de cuántas, que tiene el rótulo, aquí el rótulo de iglesia de no sé qué. Solo esa iglesia sí está ahí dentro. Si Dios está ahí dentro, tiene que haber milagros, tiene que haber maravillas, tiene que haber transformación. Las personas tienen que vencer. Porque hay muchas personas que dicen que es iglesia, pero no es una iglesia, es un club de esto, un club de aquello, porque ahí no vive Dios. Cuando una persona está en una iglesia donde Dios está, cuando las personas aprenden la ley de Dios y donde las personas hacen lo que Dios dice, las personas vencen. Entonces no es glorias a la iglesia Maná o a mí, es glorias a Dios. Dios es quien enseña esta verdad y nos advierte de que andemos con Dios. Por lo tanto, cuando nosotros entregamos la vida a Jesús, somos hechos una nueva criatura, somos hechos hijos de Dios, somos liberados del poder de las tinieblas. Esto es muy importante. Dice aquí en Colosenses, dando gracias al Dios y Padre que nos hizo dueños de la herencia de los santos en la luz y que nos sacó de la potestad del poder de las tinieblas. Y este planeta está lleno de maldad, lleno de personas malas. Muchas personas dicen, mira, jueces, abogados, etcétera, que la mayor parte de los gobiernos del mundo, mafia, que llegaron al poder, que legalizaron sus actos. No estoy diciendo que son todos los países, pero grande parte. Y por lo tanto,
Usted y yo solo tenemos una oportunidad de andar con Dios. Si no anda, entregue su vida a Jesús, quede libre del poder de las tinieblas y después empiece a aplicar las leyes de Dios. Diga, ¿cuál es la ley principal de Dios que nos da libertad financiera para vencer en el área financiera? Explícala ahí. La ley que está descrita en Marcos 4:26, donde Jesús habla esta ley, donde Jesús dice que todo en el reino de Dios es como un hombre que siembra una semilla. Él siembra la semilla y va creciendo sin que él sepa cómo. Y Jesús habla específicamente que esto es para todo en el reino de Dios. Todo lo que sembramos va a dar fruto. Entonces, nuestro dinero también son semillas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos testimonios, todos los testimonios que ustedes están viendo, es como resultado de las personas andar con Dios. Primero se volvieron para Dios, andaron con Dios y hacen lo que Dios dice. Incluso cuando las personas, cuántos y cuántos casos nosotros ya vimos aquí, que yo sé, hay personas que perdieron empleo, pero continuaron aplicando la ley de Dios, que es de sembrar para cosechar. Empresarios que aplicaron la ley de Dios cuando no tenían clientes. Incluso ayer y hoy escuché a obispos hablando. Empresarios no estuvieron tan bien inexplicablemente. O sea, el poder sobrenatural de Dios, porque Dios transfiere, Dios nos protege. Entonces, este es el camino. Cuando se trata de finanzas, nosotros tenemos que tener confianza en Dios. Y hay un versículo que voy a pedir para que leas, porque es muy importante, donde en vez de andar detrás de dinero, atrás de negocio, o sea, andamos preocupados porque el otro que es así, asá, y ahora cómo va a ser, ¿sabe cuál es la solución que Jesús dio? Es Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra vez, mas buscad primeramente el reino de Dios. Nosotros tenemos la música así. Busca primero. ¿Conocen o no? Y tiene que ser muy bien entrenada porque ellos crecieron. Pero solo está aquí escrito. Entonces léelo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas. Había una señora muy, ¿cómo voy a decir? Una señora bonita, inteligente. Era abogada. Era y no era. Era y no es. Es. Y continúa a ser. Un día vino a hablar conmigo. Tú eres muy gracioso. Tú eres muy animado. Pero tú eres muy ingenuo. Así. Usted crea cada cosa. La vida es muy difícil, es muy complicado. Esto de decir, buscar primero el reino de Dios. Yo también creo en Dios a mi manera. Pero mira las dificultades que tengo. Mi hermana. Para mí, usted ya está atrasado. Yo estoy por arriba y no por abajo. Incluso cuando yo soy atribulado, yo venzo siempre porque Dios es conmigo. Ella se quedó mirándome. Y bueno. Pero lee ahí la parte anterior donde Jesús dice que no. ¿Cuáles son las actitudes normales de las personas? O van a buscar más dinero a través de empleo, o van a buscar clientes, o se quedan preocupados y hablan, ya sé esto, ya sé aquello, soy un pobrecito. Y como no saben las leyes de Dios, no solo no saben poner a Dios en primer lugar, no saben la ley de sembrar y están sembrando. Entonces lee ahí. Por eso os digo, no andéis cuidadosos en relación a vuestra vida por lo que habéis de comer o de beber, ni lo que es en relación a vuestro cuerpo. Y no es el cuerpo más que el vestido. Mirad para las aves del cielo, que ni siembran ni sigan, ni se juntan en graneros. No tenéis vosotros. Entonces explica ahí. Las personas andan muy preocupadas con lo que van a comer, con lo que van a vestir. Quiero decir que en verdad Jesús dice así, mira para los árboles. Mira a los árboles. Ellos no hacen nada de estas cosas, no se preocupan, pero Dios toma cuenta de ellos. Y ustedes tienen más valor.
En vez de preocuparse con estas cosas, confía en Dios y Dios va a tomar cuenta de sí. Exactamente. Mire, por ejemplo, cuando una persona anda con Dios, en vez de maldiciones, tiene bendiciones. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Y será que si oyes la voz del Señor tu Dios, tener cuidado de guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y a seguir el versículo 15 en adelante, cuando la persona no sigue a Dios, ¿qué es lo que sucede? Ahí es otra conversación. Y si no das oídos a la voz del Señor tu Dios y sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno, sobre ti vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Exacto. Entonces, cuando nosotros nos volvemos para Dios y entregamos la vida para Jesús, salimos de la zona de maldición y entramos en la zona de bendición. Y es evidente que tengo que hacer lo que Dios dice. Cuando nosotros queremos tener una vida financiera estable, mínimamente con las necesidades suplidas, tenemos que honrar a Dios con diezmos y ofrendas. Pero la misma ley que dice siembra, cosecharás, dad y se os dará, puede ser usada para muchos casos que muchos hermanos, por ejemplo, la persona quiere una nevera nueva, un sofá, un colegio para los niños, no sé. Entonces puede pensar así, pero esto no cabe en mi presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que la persona tiene que pensar? Pero yo ando con Dios y mi Dios suple todas mis necesidades de acuerdo con las riquezas de Él. ¿De acuerdo? No es de acuerdo con el virus o no virus. Para que yo tenga ese dinero extra, para que yo tenga esa posibilidad de poner a mis hijos en el colegio, yo puedo usar la ley de Dios, que es sembrar extra para cosechar extra. Y por lo tanto, cuando la persona dice así, apóstol, ora por mí porque yo necesitaba no sé qué, el dinero no viene por orar. ¿Qué es lo que la persona tiene que aprender? Que yo puedo sembrar para cosechar. Felizmente tenemos muchos millares de hermanos y de hombres de negocios que han aprendido a vivir así. Por eso es que muchos, incluso cuando son empresarios de cierto calibre para arriba, y vienen a ellos proyectos muy grandes de construir edificios y urbanizaciones, ellos llegan, apóstol, ¿va a estar a dónde? Voy a estar en Lisboa, no sé, entonces puede ir a su encuentro. Entonces viene, ¿qué es lo que hace? Trae los proyectos de él y trae una semilla especial. Y entonces viene para que yo bendiga el proyecto, pero viene con la semilla, porque sin semilla no va a dar. Y no conozco ningún caso a lo largo de 30 años que Dios no haya bendecido. Esto es vivir por la fe, por el sobrenatural financiero de Dios. Y por lo tanto, usted que está escuchando, que vive en cualquier parte del mundo y que dice, vaya, eso es lo que yo necesito. Entonces, si aún no se volvió para Dios, hoy mismo, más al final, yo voy a orar para que usted se entregue a Jesús. Y después empiece a andar con Dios, empieza a leer la Biblia y tiene este libro que está disponible en el site de Basta Creer. Bruno puede venir aquí en un instante a mostrar el web. Porque usted necesita de invertir en la palabra de Dios. Sabe, este tiempo, la era del conocimiento, usted no necesita tanta información, sino conocimiento, saber la voluntad de Dios, saber los secretos de Dios, saber cómo se hacen las cosas. Y por eso nosotros tenemos estos libros en formato de papel. Hay muchas iglesias que felizmente ya están abiertas, pero en el formato digital. Y también tenemos a las personas para donde es difícil conseguir cosas con euros. Explica ahí. Tenemos aquí la web de Basta Creer. Si vamos aquí a la parte de editora, como el apóstol estaba diciendo, en este caso en Brasil, Angola, Mozambique no usan euros, tienen la moneda propia. Entonces hemos disponibilizado en la editora la posibilidad de que la persona adquiera los libros del apóstol
en su moneda. Entonces la persona tiene posibilidad de llegar aquí, o valor que está aqui anunciado e obter después de obtener el libro de Redimidos de la Maldición. A propósito, Bruno, nosotros también tenemos libros en Amazon Kindle, que después cualquier día también pones ahí una nota. No son todos, pero ahí tenemos muchos. Y en el Kindle, que es de Amazon, son libros digitales. Muchas personas, yo también, tienen una cuenta que puedo leer libros. a pessoa pode visionar o livro La persona puede visionar una parte del libro antes de adquirir, pero también hay una versión donde es una biblioteca, donde puedo tener 5 o 10 libros, donde puedo leer y no compro. Tiene esa posibilidad también. Y muchos de mis libros están en ese formato, entonces usted también puede aprovechar. Lo que importa, nuestro negocio no son libros, nuestro negocio es salvación, es ayudar a las personas, es enseñar los grandes secretos de Dios. Entonces lo que quiero decir con los libros es que usted debe de invertir, debe de estudiar, debe leer, porque fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces usted hace esto con fe y funciona. Entonces no sea más esclavo del dinero ni esclavo de este sistema del mundo, pero sea un siervo de Dios que aprende las leyes de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace? Hacemos la ley de Dios y vamos a aplicar la ley de Dios. Dentro de ya instantes, nuestros técnicos van a poner una placa donde es la cuenta de Portugal, donde usted puede sembrar ahí en la web. Quien vive en Angola, Mozambique, también tiene cuentas, ¿no es así? Muestra cómo es. Porque a veces tenemos iglesias en muchos sitios. A veces la persona está en uno de estos países y no consigue sembrar en euros. No consigue sembrar su semilla. Y si consigue, queda muy caro. Entonces la persona puede venir otra vez a la web y tiene aquí la parte de donativos. Y en esta página tenemos todos los países. Si, por ejemplo, estuviese en Eslovaquia, presiono aquí y aquí tengo los datos. Tiene de Holanda, etcétera, Brasil. Ok, gracias. Por lo tanto, lo importante es sembrar. Y claro, cuando nosotros sembramos con fe, Dios siempre bendice. No importa cuánto usted escucha esta frase, dad y se os dará. Con la medida que dais, es con esta medida que Dios nos va a medir de vuelta. Vamos a ver la placa. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiseres colher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Dizer, vamos, Quiero decir, vamos a orar. Voy a pedir a mi mujer que ore ahora mismo por todas las personas que han acabado de sembrar con fe.
Oh Dios, en el nombre de Jesús, que yo traigo a todas las personas que han acabado de sembrar delante de tu trono. Y en el nombre de Jesús yo ordeno la multiplicación, la bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Temos mais. Tenemos más fotos, más preguntas. Ahora no me apetece hacer preguntas. ¿Quieres mostrar las fotos? Tú las muestras. ¿Quiénes son estas personas? Quien mandó fue Wilson, de Angola. Aquí está el Team Curiacos. Y a continuación tenemos Juliana, María y Regina de Brasil. Y después vamos de nuevo a Santo Tomé, al delito de presentación. Y aquí, buenas noches. Celeste Monteiro, directamente desde la ventana. Y aquí tenemos a Adriela, de Ericeira Mafra. Y aquí, Angelina, jóvenes de la regional de... Nos gustaría invitar al apóstol para visitar nuestra regional de Coimbra. ¿Qué bollos son estos? Son panes de agua caseros. ¿Panes de agua? Ok. Son esos blanditos. Esos son buenos. Olivia Voz de Amadora ha mandado esta foto. Y aquí es de la Iglesia Infantil de Albalade, que mandó un beso y un abrazo para el apóstol y para la obispa. Muy bien. Y después, hoy es fiesta en la iglesia de Montijo. La pastora Carla y Denibaldo hacen años. Carla hace años hoy. Denibaldo. Y aquí tenemos a Gabriel. Y después tenemos, él es chef. Pero por lo menos tiene el gorro. Pero bueno. Aquí Albertina de Inglaterra. Y estas son las fotos. Muy bien. Ahora yo quiero finalmente empezar a enseñar sobre el amor, arma de guerra. Y el objetivo es enseñar que hay dos tipos de andar en amor. El primero es andar en amor en tiempo normal. Y ya vamos a ver qué es lo que es esto. Y después es cuando estamos debajo de una guerra, de una lucha, de un ataque. Y en vez de responder con venganza, con rabia, respondemos con amor. Y entonces en este sentido es donde la capa representa una granada. Porque cuando una persona responde en amor, la persona está tirando una bomba contra el autor de la maldad, que es el diablo. La Biblia dice en Efesios que nuestro enemigo no es carne y sangre. El diablo se usa de personas. Y muchas veces la persona que nos ataca reacciona muy mal, nos ofende, nos perjudica, nos roba. Entonces la tendencia humana es responder con la misma moneda. Y la Biblia dice que ese no es el camino de la victoria. Porque si la persona hace esto, la persona queda realmente mal. Entonces vamos a empezar por ver qué es andar en amor en tiempo que yo digo que en tiempo normal. Es hacer una serie de cosas. Primero es perdonar. Después andar en amor es no involucrarse en guerras y contiendas. Después andar en amor es no manipular, no apuntar el dedo y no hablar vanidad. Después andar en amor es encubrir la transgresión de los otros. Encubrir la transgresión de los otros. Andar en amor es hablar bien de las otras personas, no es hablar mal. Y andar en amor es discernir el cuerpo de Cristo. Entonces voy a pedir a Cristel para hablar de la importancia del perdón. Esto es de las cosas más importantes que existe, porque Jesús fue muy claro cuando Él dijo que si
nosotros no perdonamos, Él no perdona. Pero entonces yo enseño aquí, hay versículos, entonces explica ahí, Cristo. Perdonar también quiere decir porque la persona dice, ay, yo no consigo perdonar, porque yo realmente tengo razón, en lo que hice es muy malo, yo tengo razón. Y la persona piensa que no debe de perdonar porque la persona hizo algo malo, pero no tiene que ver con la otra persona, en realidad tiene que ver con nosotros. Yo tengo que perdonar porque si yo no perdono voy a tener problemas. Y Jesús incluso enseña cuando Él habla en Mateo 18, habla sobre un siervo que tenía deudas. Mientras tanto el rey lo llamó y él pidió, ay, perdón, perdóname, después voy a pagar. Y después el rey perdonó todo. Pero este mismo siervo, después que estaba ahí afuera y encontró otra persona que también le debía alguna cosa, que no tenía nada que ver con la deuda que él tenía con el rey. Y él quedó muy aborrecido y quiso que el otro le pagase, pero él no quería. Mientras tanto, él fue perdonado, pero él no quiso perdonar. Y después el rey pasó a saberlo. Y el rey incluso dijo que quedó muy indignado. ¿Y qué es lo que él hizo? Entregó aquello que a los atormentadores. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Él no quería perdonar a la otra persona, pero quien después pasó a sufrir fue él mismo, porque él quedó en las manos del atormentador. ¿Quiénes son los atormentadores? Los atormentadores son los demonios. Entonces, muchas veces cuando una persona dice, yo no consigo dormir, me pasan cosas por la cabeza y no tengo paz y no sé por qué, muchas veces es una señal que hay falta de perdón, que la persona no perdona, entonces está sujeto al tormento que viene de los demonios. Entonces, cuando Jesús dice para que nosotros perdonamos, porque nosotros también fuimos perdonados, Dios nos perdonó todo lo que hicimos de grave, Dios nos perdonó todas las cosas, entonces nosotros también tenemos que perdonar. Nosotros me tiene que perdonar a mí lo que yo hago, porque Dios es amor y Dios es bueno. Pero yo no necesito perdonar porque la otra persona hizo algo equivocado. Eso con Dios no funciona. Entonces es por eso que es tan importante. Ahora, el perdón no es una opción, es una cosa que nosotros tenemos que hacer y Jesús dice que tenemos realmente que hacer, no es una opción. Ahora, perdonar no es una emoción, porque a veces la persona dice, pero yo no puedo perdonar porque no puedo. Yo quiero, yo sé que debería perdonar, pero no lo consigo, es muy difícil, estoy siempre pensando en esto, tengo realmente razón, la otra persona hizo algo malo, quedé muy ofendida, estaba muy mal lo que hizo. Pero perdonar es una decisión que la persona toma. Y mientras tanto, en primer lugar, no tiene nada que ver con el sentimiento. Cuando nosotros tomamos esa decisión de yo voy a perdonar, después los sentimientos vienen después. Y en este libro también das en este ejemplo, no sé si en este libro das, pero a veces das este ejemplo cuando estás pasando la plancha, cuando la plancha está conectada, está caliente, pero en el momento que desconectas de la electricidad, la plancha no se enfría de un momento a otro, continúa caliente durante algún tiempo. Y así es como cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, la persona está llena de cosas dentro de sí y es como si estuviera hirviendo, como la plancha, está lleno de fuego. Pero cuando nosotros tomamos esa decisión de vamos a perdonar, es como que la persona desconecta la plancha, toma esta decisión. Entonces ahí, despacio, la plancha se va enfriando. Entonces es lo mismo cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar. Nosotros tomamos la decisión, decimos delante de Dios, yo perdono a esta persona y la persona ya no habla mal de esta persona, ya no habla acerca de todo lo malo que hizo, ya no intenta recordar eso, pero empieza a recordarse las cosas buenas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Los sentimientos vienen a continuación, porque esto es una cosa que sucede siempre. Nosotros no podemos vivir por los sentimientos. Una persona que vive por las emociones, por los sentimientos, nunca va a tener nada en la vida. Porque las emociones hoy están arriba, mañana están abajo. Esta persona nunca va a tener nada. Es lo mismo cuando una persona se está enamorando. Hoy está muy apasionado, pero mañana ya no siente nada más. Entonces, hoy ama a la persona, mañana ya no, porque ya no hay sentimiento. No. Entonces, es muy importante
que sepamos esto, no podemos ser guiados por emociones y nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, y cuando tomamos la decisión, el sentimiento, las emociones van a seguir. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión de acuerdo con la palabra de Dios, sabiendo que es esto lo que Jesús dice para que hagamos. Entonces Él es fiel, Él nos va a ayudar, y esta memoria cada vez va a ser más fácil, y cada vez va a ser más fácil hasta que casi no se acuerda o no tiene esta emoción, porque cuando, mira lo que pasó, ya pasó unos años y ya no afecta. Entonces es por causa de esto que es tan importante que debemos perdonar, ¿cierto? Sí, sí. Estás hablando muy bien, me está gustando mucho escuchar, y por lo tanto, la segunda cosa que dice aquí acerca de andar en amor es andar en amor es no involucrarse en guerras, contiendas y discusiones. Esto está en Santiago 3:13. Claro, yo lo pongo aquí en rojo para explicarlo ahí, por favor. Santiago 3:13 dice: ¿Quién entre vosotros es sabio y entendido? Muestre su bon en mansedumbre. Pero si tenéis, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que viene de lo alto, es terrena, animal y diabólica, porque donde hay envidia, espíritu faccioso, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Sabe, hay cierto tipo de personas que parece que siempre están involucradas en contiendas, discusiones y peleas, siempre tiene algo para decir, siempre consigue conflictos, piensa que son muy sabios, que tienen mucha sabiduría, que solo están diciendo esas cosas para ayudar a los otros, pero en verdad la Biblia dice que una persona de esta no tiene ninguna sabiduría, no es sabio, no es entendido ninguno, porque la sabiduría que viene de Dios no es nada de eso. Todo esto que tiene que ver con envidia. ¿Por qué la persona está con contiendas? ¿Por qué hay discusiones y peleas? Porque la persona a veces está con peleas, no le gusta lo que está sucediendo, le gustaría ser él en primer lugar, todas esas cosas. Entonces está con celos y sentimientos que no son de Dios. Entonces empieza a hablar mal, se empieza a involucrar en peleas y la Biblia dice así: cuando esto sucede, en verdad, toda obra perversa está ahí, el diablo está ahí. Una persona que se involucra siempre en contiendas, siempre en estas confusiones, no sabe en verdad que está siendo un vaso en las vasos de las manos del diablo. Los demonios están jugando con él, está pensando que es una persona sabia, entendida, que va a vencer con las peleas y todo, pero no va a ganar nada con eso. Es una cosa, eso no es andar en amor, no está haciendo lo que Dios manda, por consecuencia no tiene la bendición de Dios, Dios no va a estar con él y él va a tener todo tipo de problemas en su vida, en su matrimonio, en sus familias, en su empleo, donde que él anda, donde él está haciendo esta confusión, él está abriendo las puertas al diablo. Entonces mi consejo es: cierra estas puertas. No se involucre en contiendas y discusiones ni peleas, porque así el diablo no puede entrar en su vida y entonces usted va a tener un resultado de paz, de amor, que Dios va a estar presente. Entonces usted va a tener todo de bueno, las bendiciones de Dios. Muy bien. Sí, Señor. Después tenemos andar en amor es no manipular, no apuntar el dedo, no hablar vanidad. Es el punto 3 de este capítulo, aún en el capítulo 2. ¿Qué es andar en amor? Andar en amor es no manipular. Eso es horrible. Hoy se escucha mucho hablar de jefes poderosos que abusan de las chicas, de las señoras. Se llama esto, ¿cómo se llama esto? Acoso sexual. Bullying. Hoy felizmente se está concienciar más sobre estas cosas, pero esto es una ley de Dios y Dios no tolera esto. Entonces explica también este punto. Incluso esto está escrito en Isaías 58. Incluso dice así: hay personas que a veces
clama a Dios y pide ayuda a Dios y parece que Dios no responde, pero Dios dice así, clamarás y el Señor te oirá, gritarás y Él dirá, heme aquí, Dios va a estar. Si sacamos el yugo, el apuntar el dedo, si nosotros dejamos de usar el yugo y manipular a otras personas, porque todo eso no tiene nada que ver con Dios. Dios es amor y Dios nunca se usa de la manipulación. Él nunca se usa de estas cosas porque estas cosas son cosas del diablo. Dios incluso nos dio libre albedrío. Si quiere andar con Dios o no, Dios no obliga a nadie. Ahora, manipulación es obligar a la persona a hacer algo que la persona no quiere hacer. Y muchas veces la persona se usa de la manipulación porque tiene un poder, tiene una posición y por eso consigue manipular a otra persona, obliga a la otra persona a hacer algo que no quiere. Esto a los ojos de Dios es algo terrible, porque esto a los ojos de Dios es satánico. Entonces, nunca debemos usar de la manipulación o del yugo o de esas cosas, porque cuando nosotros hacemos esto, en primer lugar, tenemos las puertas abiertas para el diablo, los demonios entran en nuestra vida con todas las consecuencias, y en segundo lugar, Dios no nos va a escuchar. Si usted trata a las otras personas así, no importa si esa persona trabaja debajo de sí, si es una familia, si usted trata a alguien así, a alguna persona, Dios no le va a escuchar. Usted puede pasar por problemas, gritar a Dios, oh Dios, ayúdame. Dios no va a escuchar. Él incluso dice, yo solo voy a responder si sacas de en medio de ti estas cosas, porque estas cosas son del diablo. Entonces, Dios no es así y Él no va a responder. Entonces, muchas veces aquí hay un origen que parece que Dios no está respondiendo, pero el origen está aquí mismo. Es verdad. Es tremendo. Es por eso que yo digo, Dios dice, conoceréis la verdad y ella os liberará. Porque las personas tienen una idea religiosa acerca de Dios. Yo creo a Dios en mi manera. Si usted dice eso, está diciendo que Jesús es inferior así, que se tiene que someter a usted, pero es lo opuesto. Entonces, tenemos que ver lo que Dios dice, porque ahí usted va a encontrar el origen de los problemas y también va a encontrar un camino para la bendición. Va a encontrar dos cosas, el origen de los problemas y el camino para la felicidad y el suceso. Entonces es muy importante. Después tenemos andar en amor, es el punto 5, que dice hablar bien de las otras personas, ¿cierto? Explica ahí. Entonces, hablar bien, incluso el versículo Efesios 4, dice aquí, no salga de vuestra boca una palabra torpe, pero sí la que sea buena para promover la edificación, para que dé gracia a los oyentes. ¿Saben? Hay muchas personas que juegan con las palabras, falan de cualquier manera, bromeando, dicen cada cosa a las personas, en verdad está hablando mal a las personas. Están hablando mal de las otras personas también. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, la persona no está andando en amor, porque amor no es eso. Cuando nosotros hablamos mal, en verdad estamos haciendo varias cosas. En primer lugar, no estamos andando en amor, porque el amor no es eso. No es hablar mal de la otra persona. Y en segundo lugar, cuando hablamos mal, la persona también está sembrando mal semillas que no son buenas para esta persona. Muchas veces sucede si la persona dice que no le gusta a la persona, incluso a veces no es verdad, pero empieza a decir, empieza a pensar que tal vez es verdad y empieza a hablar. Y después la otra persona que escucha y dice, esto realmente es verdad. Entonces la persona cuando habla mal está sembrando algo muy malo para esta persona. Y después no es solo eso, pero también cuando nosotros sembramos, también viene para atrás. Si yo hablo mal de las otras personas en el futuro, también voy a tener personas hablando mal de mí. Entonces, todo en el reino de Dios es como una semilla. Yo hago una cosa, yo tengo una acción, va a tener una reacción. Yo siembro, yo voy a tener una cosecha. Entonces, yo puedo hablar bien para mi vida. Dios bendíceme. Dios suple todas mis necesidades. Yo puedo hablar todas estas cosas buenas para mi vida. Ahora, si estoy hablando mal de la otra persona, esto también va a volver para mí.
yo voy a tener problemas, las personas van a hablar mal de mí, yo no voy a ser ascendido, mi jefe no le voy a gustar, voy a tener problemas con amigos, con familia, porque el origen está aquí. La persona no anda en amor, porque el amor, Dios dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra torpe, solo la palabra que es buena para promover la edificación. Cuando nosotros hablamos, nuestras palabras deberían ser para ayudar a las otras personas, para hablar bien de las otras personas, para promover, como dice aquí, la edificación. Entonces es muy importante que nosotros sepamos esto, porque hay poder en nuestra lengua. En Proverbios 18 incluso dice, hay poder en nuestra lengua. Entonces tenemos que saber usar nuestras palabras, porque si nosotros siempre hablamos mal, o hablamos bien, o jugamos con nuestras palabras, ¿qué es lo que sucede en verdad en el mundo del espíritu? Es que pasamos a estar habituados con que nuestras palabras no sirven nada, porque puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser una broma. Entonces nuestras palabras, incluso cuando nosotros hablamos la verdad, no van a tener resultado. Incluso cuando hablo cosas buenas que quiero cosechar en mi vida, no van a suceder porque juego con las palabras. Entonces mis palabras se vuelven palabras sin poder. Y con esta persona que no siempre sabe si está hablando la verdad, si está hablando la mentira, si está jugando con la palabra, ¿será que es verdad? ¿Será que está jugando? Y la persona nunca lleva esto en serio. Entonces, usted no quiere ser así. Nosotros queremos ser personas que cuando hablamos, las personas nos escuchan, que las personas crean que cuando decimos es verdad. Entonces, tenemos que vivir así. No podemos hablar palabras que no son verdades, ni deberíamos hablar, tenemos que hablar bien de las otras personas. Muy bien. Para terminar, ya estoy hablando mucho. Tenemos aquí el punto 6, que andar en amor es discernir el cuerpo de Cristo. Hay personas que no saben discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué es esto de discernir el cuerpo de Cristo? Son todas las personas que creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces Dios dice en 1 Corintios que hay varias iglesias. Dios dio, existen varios tipos de iglesias, pero todas tienen algo común. Y lo que tienen en común es que todos creen que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Ahora, una iglesia va más para la izquierda, para la derecha, una habla más sobre esto, otra. Pero nosotros tenemos que entender que todos juntos somos el cuerpo de Cristo y Cristo Jesús es la cabeza. Entonces nosotros hacemos parte del cuerpo. Si soy brazo, no puedo decir que la pierna no hace parte del cuerpo. Si hago esto, no estoy discerniendo el cuerpo de Cristo. Entonces, esto va a hacer que yo no voy a tener la bendición, porque después, entonces mi brazo está hablando mal de la pierna, ¿qué es esto? Entonces, solo para terminar, en 1 Corintios 12, es un versículo muy importante para que nosotros entendamos estas materias, porque el apóstol dice ahí, acerca de los dones espirituales, no quiero que seáis ignorantes. No quiero que seáis ignorantes. ¿Por qué? Porque muchas veces, después dice así, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo de dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu Santo es el mismo. Diversidad de operación, modos de operar, pero el Espíritu Santo es el mismo. Después dice, es solo uno, pero el mismo Espíritu opera en todas las cosas, repartiendo en particularmente con cada uno como quiere. Un ministerio puede, como dije en el otro día, puede estar dentro del cuerpo de Cristo, puede pertenecer a los pulmones. Otro ministerio opera en otra manera y pertenece a los riñones. Y el problema es cuando un miembro de los riñones está hablando de los pulmones y habla mal de los otros porque no es de mi club. ¿Y qué es lo que hace? Que la persona sea del cuerpo de Cristo. No es el rótulo de la iglesia. Jesús no vino para hacer rótulos. Si una persona entregó la vida a Jesús y aún encima anda por Dios, es un hijo de Dios, no nació de nuevo.
Él hace parte del cuerpo de Cristo. Él puede estar en cualquier parte del mundo en un movimiento, sea cual fuere, conforme aquí dice, préstame aquí. 1 de Coríntios, 1 de Corintios 12. ¿Dónde está? En la otra página. esta letra muito pequenina. Esta letra es muy pequeñita. Hay diversidad de dones de ministerios y de operaciones. A tendência é, La tendencia es, soy así, nadie me cambia. No, nós não devemos, nosotros no debemos pensar así. Ahora también, do rins, não ando si soy de los riñones, no ando por aquí mezclando visiones, ni queriendo ser todos iguales, porque com carne picada, Dios no ha hecho un cuerpo con carne picada. No vamos a ser iguales. Cada ministerio, dá a visão. Dios da la visión, Dios da modos de operar para que haga la voluntad de Él. En verdad sería que todos fuéramos amigos, pero bueno, yo quiero pedir al grupo para que toque un himno muy bonito que habla exactamente sobre el amor. Y después yo voy entonces a responder algunas preguntas lo mejor que yo sepa. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar. Corações Ele pode transformar, com a arma do amor não vais falhar. Não vais falhar. Muito bem. E agora, Muy bien, y ahora tenemos aquí una pregunta. Tenemos aquí una interacción de Verónica Sierra. A ella le gustaría decir que una persona divorciada no la aprueba ni le da una segunda oportunidad, a menos que es muy claro lo que Dios dice en Romanos 1 y Romanos 7. Y yo quiero decirle a esta hermana lo siguiente: si fuese usted, tenía más temor a Dios de hablar así de cualquier manera de un hombre de Dios que es ungido, que tiene millares de milagros, etc. Yo tenía más cuidado, es solo así, porque muchas veces los hermanos saben poco. Vamos entonces a ver lo que dice Romanos 7. ¿No sabéis vosotros, hermanos, porque hablan los que saben la ley, que la ley, porque la mujer que está sujeta al marido, en cuanto él vive, está ligado por la ley? está livre da lei do marido. De sorte que vivendo De sorte que viviendo el marido será llamada adúltera si es de otro marido. mas se morto o marido, Pero si muerto el marido, está libre está de la ley, así no será de otro, sino de hermana. Yo concuerdo 100%, pero esto es apenas una parte de la respuesta. Claro, si la persona está casada con una persona y duerme con otra, es adulterio, no puede. Pero no dice que Dios es contra el divorcio. En verdad, aquí la querida hermana va a aprender una cosa. ¿Sabe quién fue el autor del divorcio? Fue Dios. Es verdad. Entonces, lea ahí en Jeremías 3, no versículo 6, diz en el versículo 6, dice más el Señor: en los días del rey Josías, a rebelde Israel, ¿viste lo que hizo el rebelde Israel? monte alto, Se fue al monte alto da árvore verde, después de todo árbol verde y ahí se andó prostituyendo. Y yo dije, después que hizo todo esto, vuélvete para mí. a leivosa irmã Judá. Y vio esto en su hermana Judá.
Era Israel y su hermana Judá. Y vi cuando, tudo isto, por ter por causa de todo esto, por haber cometido adulterio, la rebelde Israel la despedí y le di. de divórcio. Está a ver o que é que Deus fez? ¿Está viendo lo que Dios hizo? O libelo do divórcio. O libelo do Le divórcio di é a carta do él divórcio. la carta de divorcio. Dios Divorciou Israel. se divorció de Israel, del pueblo de Dios. E a irmã também não. Y la hermana no temió y se fue y también se prostituyó. Entonces, ¿qué es lo que es la causa de Dios de haberse divorciado de Israel, que es el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios se prostituyó. Y muchas veces las personas piensan que prostitución es irse a la cama con alguien, pero no es adulterio. Adulterio. Adulterio es que la persona se vaya a la cama con alguien o prostituirse. Porque Deus não foi para a cama com ninguém. Dios no se fue a la cama con nadie. Deus diz que eles se Pero Dios dice que ellos se prostituyeron. ¿Por qué? Porque ellos fueron a hacer cosas que ellos sabían que Dios no quería, que Dios los avisó y ellos no quisieron saber de Dios para nada. Entonces Dios se divorció. La carta de desquite quiere decir que, por un lado quiere decir lo que es de uno es de otro, pero el lado de ahí es infiel. No es en el sexo, también es, pero si es infiel a sus compromisos, él, ese pueblo o esta persona, este creyente, Deus olha para ele como, Dios mira para él como é que diz aqui? como dice aquí, Está-se a prostituir. es como si estuviese a prostituirse. Prostitución es una persona usarse del cuerpo para un fin que no es debido. La persona está casada con no sé quién y después va a usar el cuerpo para hacer con otra persona. Es prostitución. Pero ¿sabe lo que también es prostitución? Es un político que fue llamado para ayudar al pueblo y hace lo contrario y pisa al pueblo. Se llama una prostituta. Que es una iglesia prostituta que Jesús habló también. Existen iglesias prostitutas. Está aquí en Apocalipsis. Aquella iglesia que se prostituyó, como Israel se prostituyó. Israel y la hermana Judá. ¿Por qué se prostituyó? Porque hacen cosas abominables para Dios y no se arrepienten. Por ejemplo, una iglesia que dice que es iglesia, que habla de Jesús, que habla muchas cosas de Jesús y después va a hacer lo que abomina a Dios. Abominar es muy malo. No es una cosa cualquiera. Va Hinos de louvor a outros seres que não a otros seres que no Jesús. Altamente prohibido. No tolera esto por nada. Este es el origen del diablo. Que va y hace ídolos y se dobla a los ídolos y se gasta dinero con los ídolos y hace procesión. Eso es intolerable. Eso se llama la prostituta. Entonces la prostitución es un caso muy serio. Entonces cuando una persona num contrato, né? en un contrato de matrimonio, sea lo que fuere, Nada em falta. les es encontrado en falta y no cumple con su compromiso, incluso los incrédulos saben que tienen el derecho de ir al tribunal. Esta persona no cumple sus compromisos, entonces quiero desquitarme. É você, quando você Cuando usted va a hablar con un hombre de Dios, tem um bocadinho mais de respeito e es mejor que usted tenga más respeto y temor, porque a lo mejor usted no tiene, pero sea como fuere. Vamos otra vez al versículo que usted dice. Vea que no tiene ninguna incongruencia. Dice así, porque la mujer que está sujeta al marido está ligado a ele pela lei, está ligado a él por la ley, por el acuerdo, pelo compromisso. por el compromiso. Mas morto o marido, esse compromisso Para muerto el marido, ese compromiso no existe, está libre. Y ahí usted dice, y bien, que la persona está libre para casarse otra vez, pero se olvida el resto. será chamada adulta se for do outro marido. Exactamente.
Se ela for de outro marido, Si ella es de otro marido, si ella anda con otro marido, ela não pode ter dois maridos. ella no puede tener dos maridos. Es ilegal delante de Dios. Dios también condena a los hombres, no solo a las mujeres. Dios dice en Malaquías 3 que los hombres estaban siendo castigados, incluso las partes íntimas, porque eran infieles a la mujer de concierto. Entonces, De sorte, enquanto a viver está ligada por lei e tal. Sorte que vivendo o marido, de suerte que viviendo el marido no será llamado adúltera, pero muerto el marido, está libre de la ley. e assim, Y así, de morrer, si el marido muere, o contrato aquel contrato no existe. Él murió, está liberto. entonces está libre. Está viendo que el apóstol Pablo no está haciendo nada contrario a Dios ni a la ley. É o normal. Es lo normal. Ahora, no puede ser, por lo tanto, no puede desquitarse, que es un término legal, o divorciarse. Y por lo tanto, si está quebrado el contrato, no se puede casar otra vez. Puede. Dios se desquitó de Israel. Escuche bien. Se desquitó de Israel. Está en Jeremías. Y de Judá. E depois, mais tarde, Y después, más tarde, fez as pazes com eles. hizo las paces con ellos, se casó de nuevo. Casamento é contrato, Y não é só matrimonio es solo un contrato. é o mal da sociedade. Este es el mal de la sociedad. Piensa que el matrimonio es un papel que da derecho para ir a la cama. Hay tantas personas que se van a la cama y no tienen papel uno con otro. El sexo es una parte del matrimonio. Sim, até diz que casamento só se Incluso dice que el matrimonio solo se consuma, solo se concreta cuando ese acto es hecho. Pero el matrimonio no es esto, es mucho más que eso. Es un acuerdo, un compromiso, donde yo voy a amar a mi esposa, ella me va a amar, voy a ser fiel, ella va a ser fiel, voy a ser amigo de ella, y de ahí en adelante. Y eso es su matrimonio. Y Dios estaba casado con Israel, tenía pacto de sangre con Israel y con Judá, pero ellos fueron prostitutos, se prostituyeron. ¿Qué es prostitución? No es solo el sexo. Uma vez Deus me deu uma palavra quando eu ia Una vez Dios me dio una palabra cuando íbamos de avión y habló aquí dentro. Di a mi pueblo que mi casa no es casa de prostitución. Y yo me quedé chocado. Oh, sí, oh Dios, pero ¿qué es lo que esto quiere decir? Porque dice así Dios. Muchas personas vienen a la iglesia y dan una hora o dos conmigo a la iglesia. Me dan este tiempo con su cuerpo ahí en la iglesia. En cambio de que yo les cure. En cambio, pero después no quiere saber más de mí para nada. Esa persona puede pensar que es creyenta, pero es una prostituta. Solo va a la casa de Dios a cambio de dinero, a cambio de una cura divina. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Por qué Jesús dice que muchos dirán Señor, Señor y no entrarán en el reino de Dios? Porque no entienden nada de esto. Quieren hacer de Dios un empleado. Está viendo. Quieren hacer de Dios una cosa. Imagina que a mulher, uma senhora Imagine que la mujer, una señora casada. Mira cómo Dios piensa, una señora casada. Que ve, siente y ve que su marido solo le mira para ver ir a la cama o para hacer la comida. Esto no es matrimonio, mi hermana. Y por lo tanto, si le pega, si anda en la brujería, le trata mal, la señora tiene todo el derecho de desquitarse, porque ese hombre no está cumpliendo el compromiso. Eso no es matrimonio. Él quebró el matrimonio. Por lo tanto, para todos los hechos, no existe, está quebrado, está rasgado, el contrato no existe. La Biblia dice, el apóstol también habla, si por acaso ella quisiese recibir el perdón de... Pero ella incluso puede, el marido, pegarle y ser infiel. Pero si ella quiere divorciarse, tiene todo el derecho. Dios se desquitó de su pueblo porque dijo que ellos eran
prostitutos se prostituyeron, no hacían lo que debían hacer, sabiendo perfectamente. Y después Dios hizo las paces con Israel y después no volvió a hacer las paces con Israel. Porque cuando Israel no recibió a Jesús, Dios dijo, ok, entonces vas a ver. Y fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es lo que quería enseñar. Bien, ahora yo quiero orar por los enfermos. E muita gente pede oração. Y muchas personas piden oración. Ouvi uma música que tem tudo a ver. Y vamos a escuchar una música que tiene todo a ver, que dice, solamente creen. A mí me gusta mucho esta música, porque esta música Diz a essência. dice la esencia. La esencia es Quem vai curar é Deus. Quem vai curar é Deus. que quien va a curar es Dios. Quien va a curar no es el predicador que pone la mano. La gloria es de Dios. Nosotros ponemos las manos, oramos a distancias, porque es un mandamiento de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios va a su encuentro. Entra dentro de usted, de su matrimonio, de su vida, de su cuerpo, de su empleo, E muda tudo para melhor. y cambia todo para mejor. Essa é a verdade. Esta es la verdad. Quem dera que nós entendêssemos melhor. Quien diera que nosotros entendiésemos las cosas mejor en el mundo del espíritu, porque el mundo del espíritu es más verdadero de lo que vemos. Incluso los animales ven cosas que nosotros no vemos. Y por eso, mi amigo, si usted pidió oración o está en aflicción y dice, yo no pedí, pero quiero pedirlo ahora, entonces extienda su mano y reciba esta oración. Señor Jesús, yo quiebro el poder de toda brujería que esté en operación. Yo ordeno a toda enfermedad que seque por la raíz. Yo ordeno a los ángeles que vengan a resolver los problemas y abrir un camino donde no hay un camino, porque esto es lo que está escrito en la Biblia. Y Señor Jesús, gracias te doy, porque nosotros vamos a oír muchos testimonios como consecuencia de esta oración, porque tú estás curando a las personas, tú estás abriendo caminos, tú estás resolviendo problemas, tú estás enderezando matrimonios, situaciones, y por eso nosotros te agradecemos. Amén y amén. Ahora escuche, solamente cree. Somente crê, somente crê, tudo é possível para quem crê. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Eu creio que há pessoas que têm. Yo creo que hay personas que están en directo con nosotros. Ayer varias personas llamaron. E estava a perguntar, será que Deus me quer perdoar? Estaban preguntando, ¿será que Dios me quiere perdonar? Hay personas Não foram apanhados pela polícia, mas você sabe. no fueron atrapados por la policía, pero usted no se siente bien. Y sabe, Ninguém está a dizer nadie está diciendo você ser da igreja Manaus. orar para que usted sea de la iglesia Manaus, sino para que sea de Jesús. Entonces ahora mismo agache su cabeza, haga esta oración y diga, oh Dios, yo creo que Jesús murió, derramó su sangre para salvarme. Perdóname, Señor. Y ahora, Jesús, yo abro mi corazón y yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Y ahora yo me despido y dejo con ustedes esta música porque Él vive. Usted puede creer que mañana va a ser mejor y después de mañana aún mejor. Porque